Continuamos con la segunda parte de la clase Reacciones adversas medicamentosas. Ahora nos vamos a referir a las reacciones adversas tipo C. Se llaman así porque corresponden al uso continuo o prolongado durante meses o años. Por ejemplo, personas que consumen medicamentos para la ansiedad y el insomnio pueden desarrollar dependencia a dichos medicamentos. También ocurre con los medicamentos analgésicos opioides, es decir, la farmacodependencia es una forma de reacción adversa tipo C. También es un ejemplo el daño renal en pacientes que reciben antiinflamatorios no esteroideos por dolores crónicos durante mucho tiempo. El síndrome de Cushing por glucocorticoides es otro ejemplo por que reciben glucocorticoides por artritis u otras enfermedades como el lupus. Es un ejemplo de reacción adversa medicamentosa porque los glucocorticoides producen redistribución de la grasa corporal hacia nuca, cara y región supraclavicular y ausencia en las extremidades, como pueden verlo en la imagen presente en la diapositiva. Ahí tienen además otros ejemplos de reacción adversa tipo C. Pero pueden haber reacciones adversas mucho más tardías que las tipo C y es la que se conocen como reacciones adversas tipo D, D de demorado o D de delayed en inglés. En este caso se traducen como teratogénesis o carcinogénesis. Allí en la imagen tenemos el caso de un niño recién nacido con dismorfia facial como consecuencia del uso de la madre durante el embarazo por ser epiléptica, el uso de ácido valproico. También se describe cáncer de vagina en niñas cuyas madres embarazadas recibieron estrógenos. Igualmente, madres embarazadas de embarazo de una niña que recibieron andrógenos durante el embarazo y la niña presentó complicaciones relacionadas con los andrógenos. Están también un grupo de teratógenos como son las carbamazepinas, el yodo, el litio, la estreptomicina, la isotretinoína, que es una forma de vitamina A, la warfarina y otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de vejiga por pioglitazona. Otro tipo de reacciones adversas son las tipo E. En las reacciones adversas tipo E, paradójicamente, la reacción va a ocurrir porque el paciente suspende bruscamente el medicamento y es cuando aparecen los efectos adversos. Es decir, la paradoja está en que el paciente ya no tiene el medicamento en su organismo y sin embargo aparece la reacción. El ejemplo clásico de las reacciones tipo E es la suspensión de glucocorticoides en pacientes que las recibían crónicamente por una enfermedad inflamatoria, puesto que los glucocorticoides suprimen el eje hipotálamo-hipófisis adrenales por retroalimentación negativa, pues están disminuidos los niveles de ACTH y cortisol y al suspenderse el medicamento, entonces se va a desarrollar una insuficiencia suprarrenal aguda. La suspensión de medicamentos ansiolíticos y opioides también ocasiona un síndrome de abstinencia, de tal manera que un síndrome de abstinencia es una forma de reacción tipo E. Ahí tienen otros ejemplos en la diapositiva y como dije, lo paradójico es que la reacción va a aparecer cuando ya el paciente no recibe el medicamento. Por último está la reacción tipo F, se refiere a F de falla terapéutica o ineficacia terapéutica. Aquí, en esta reacción, lo característico es que el paciente no va a tener ningún efecto terapéutico al medicamento, ni tampoco ningún efecto adverso. Es decir, no va a ocurrir nada y eso es también adverso para el paciente, el hecho de que no tenga ningún efecto beneficioso.
No hay ningún efecto adverso perceptible, pero tampoco hay un efecto beneficioso. Un ejemplo de esto, el más característico, es consecuencia de interacciones, es decir, cuando un fármaco inhibe el metabolismo de otro fármaco, o mejor dicho, cuando induce el metabolismo de otro fármaco, el fármaco metabolizado no va a tener ningún efecto. Y eso es una forma de reacción tipo F. También otro ejemplo es cuando el individuo está tomando antibióticos y ingiere alcohol, el alcohol inactiva el antibiótico y no va a haber ningún efecto terapéutico. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer sobre las reacciones adversas? En primer lugar, porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial sobre los síntomas que está presentando nuestro paciente como consecuencia de haber recibido un medicamento. Tenemos que saber si eso es una reacción adversa o eso corresponde a la enfermedad por la que él está siendo tratada. Tenemos que diferenciar entre reacción adversa y error de medicación y tenemos que diferenciar entre reacción adversa o manifestaciones clínicas producto de la enfermedad de base que el paciente tiene. En segundo lugar, porque es nuestra obligación denunciar las reacciones adversas según la ley del medicamento vigente. Tenemos que denunciarlas para que se conozcan y para que se tomen las medidas correspondientes con relación a dicho medicamento. Y además tenemos que conocer de reacciones adversas porque tenemos que ser eh, inevitablemente peritos en juicios penales donde hayan habido pacientes muertos o enfermos a causa de una reacción adversa. Entonces tenemos que tener la preparación para ejercer ese papel. Acá tenemos cuáles son las similitudes y las diferencias entre un efecto colateral y un efecto secundario. Ambos subtipos son reacciones tipo A, es decir, tanto el efecto colateral como el efecto secundario son reacciones tipo A. Ambos tienen las mismas características generales que vimos, es decir, son dependientes de las dosis, son exagerados, son frecuentes, son prevenibles, se detectan en el ensayo clínico y se corrigen con el ajuste de la dosis. Ambos tienen esas características. ¿En qué se diferencian? En que el efecto colateral ocurre o se explica por el mismo mecanismo por el que ocurre el efecto terapéutico. Por ejemplo, el mismo receptor del efecto terapéutico, pero en otro órgano o tejido. En cambio, el efecto secundario es otro mecanismo, otro receptor o es una consecuencia directa del uso del fármaco. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la alergia y la pseudoalergia medicamentosa? Ambos subtipos son reacciones tipo B. Ambos tienen igual tratamiento porque en ambos ocurre lo mismo. La fisiopatología es la liberación de histamina y produce los mismos efectos. La alergia, el mecanismo es inmunológico y por lo tanto hay un periodo de sensibilización. En la pseudoalergia el mecanismo es farmacológico, no inmunológico, ocurre con la primera dosis y generalmente son las reacciones tipo 1, mientras que en la alergia pueden ocurrir las reacciones 1 a 4. En la alergia, la reacción aparece con dosis subterapéuticas o dosis terapéuticas bajas. En la pseudoalergia es con las dosis, generalmente las dosis terapéuticas. En la pseudoalergia hay sensibilidad cruzada. En la pseudoalergia no hay sensibilidad cruzada, mientras que en la pseudoalergia no hay sensibilidad cruzada. Repito, en la alergia hay sensibilidad cruzada, mientras que en la pseudoalergia no hay sensibilidad cruzada. Es correcto en esa forma. Finalmente, en la alergia las crisis posteriores son más graves, mientras que con la pseudoalergia son generalmente iguales en todas las crisis. Una imagen de un cuadro de alergia medicamentosa. Ahí tienen a la derecha el caso de una niña en nuestro hospital pediátrico que hizo un síndrome de Steven Johnson,
no está bien claro el diagnóstico, o una necrolisis epidérmica tóxica posterior a la administración de una dosis de diclofenac. Aquí tienen entonces 4 casos clínicos que ustedes van a evaluar y van a diagnosticar, pues cuáles son las características de la reacción adversa en este caso clínico, las identifican y posteriormente yo les enviaré la respuesta correcta. Son el caso clínico número 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Son 4 casos clínicos en los cuales van a identificar la reacción adversa, el tipo y subtipo según corresponda. Es todo. Hasta luego. Estamos pendientes. Saludos.